Aprende a amarte a ti mismo, audiolibro completo. Hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta, aunque la piensa casi todos los días. ¿No es estoy fallando? Es otra, más incómoda. ¿Por qué soy tan duro conmigo mismo cuando jamás le hablaría así a alguien que quiero? Piénsalo un instante. Si un amigo cometiera el mismo error que tú cometiste esta semana, ¿le dirías que es un desastre, que nunca cambia, que no tiene remedio? Probablemente no. Probablemente lo mirarías con paciencia y le dirías que a cualquiera le pasa, que mañana es otro día. Pero contigo mismo no hay paciencia. Hay una lista silenciosa de fallas que cargas desde hace tanto tiempo que ya ni siquiera la notas, simplemente la vives, como si fuera el clima. Hay una mujer que, antes de salir de casa cada mañana, se para frente al espejo y hace un inventario. Encuentra 3 cosas que corregir en su cuerpo, 2 en su rostro, una en la forma en que se ríe cuando se emociona demasiado. Nunca hace ese inventario con nadie más. Solo consigo misma. Lleva haciéndolo desde que tiene memoria, y jamás se ha preguntado quién le enseñó a mirarse así. Hay un hombre que consigue todo lo que se propone, el puesto, el reconocimiento, el respeto de quienes lo rodean, y sin embargo, cuando se queda solo, en el silencio de una noche cualquiera, siente que nada de eso alcanza. Que en cualquier momento alguien va a descubrir que, debajo de todo lo que construyó, sigue siendo el niño que sentía que tenía que ganarse el derecho a existir. Esto no es un problema de autoestima baja, al menos no del modo simple en que se suele explicar. Es algo más antiguo, más silencioso, es la forma en que aprendiste a relacionarte contigo mismo mucho antes de tener edad para elegir cómo hacerlo. Y esa forma, aunque duela, aunque te agote, aunque te robe años enteros de paz, se volvió tan familiar que la confundiste con la verdad. ¿Qué pasaría si te dijera que la relación más importante de tu vida no es la que tienes con otra persona, sino la que sostienes contigo mismo cuando estás completamente solo, sin nadie mirando, sin nadie que pueda darte una opinión externa? ¿Qué pasaría si esa relación, la que nadie ve, la que ocurre en el fondo de cada decisión que tomas, fuera la que en realidad decide cómo te tratan los demás, que permites, que toleras, que renuncias sin siquiera notarlo? Quédate. Porque lo que sigue no es un consejo bonito para sentirte mejor durante un rato. Es una mirada honesta a algo que probablemente llevas evitando toda la vida, el momento exacto en que dejaste de estar de tu propio lado. Introducción. Nadie nace odiándose. Ningún niño llega al mundo con la costumbre de mirarse con desconfianza, de dudar si merece amor, de calcular cuánto espacio puede ocupar antes de convertirse en una molestia. Eso se aprende. Se aprende tan temprano y de forma tan sutil, que, para cuando eres consciente de ello, ya no parece algo aprendido, parece, simplemente, quién eres. Empieza casi siempre igual. Un niño necesita algo, atención, calma, una mirada que le confirme que está bien sentir lo que siente, y en algún momento, esa necesidad no encuentra respuesta. No hace falta una tragedia para que esto ocurra. A veces basta con un cansancio adulto, una casa donde nadie tenía tiempo para preguntas, un silencio que se repitió tantas veces que terminó pareciendo normal. El niño no entiende de circunstancias. El niño solo entiende una cosa: si mi necesidad no fue vista, tal vez el problema soy yo. Y ahí, en ese instante minúsculo que nadie recuerda con claridad, se firma un contrato. No hay papel, no hay firma, no hay testigos. Pero hay un acuerdo interno que se sostiene durante décadas: para ser aceptado, tengo que ser menos de lo que soy. Menos ruidoso, menos sensible, menos necesitado, menos visible. Ese contrato se vuelve la base silenciosa de todo lo que construyes después: tus relaciones, tu forma de trabajar, tu manera de responder cuando alguien te ofrece cariño sin condiciones. La mayoría de las personas que dicen no me quiero lo suficiente no tienen, en realidad, un problema de amor. Tienen un contrato de autoabandono firmado en la infancia que jamás fue revisado.
Y lo curioso, lo que casi nadie se detiene a mirar, es que ese contrato no desapareció con los años. Solo cambió de forma. Ya no dice pórtate bien para que te quieran. Ahora dice trabaja más para merecer descanso, logra más para merecer respeto, cállate para no generar conflicto, no pidas ayuda porque eso te hace débil. Piensa en la última vez que te exigiste algo imposible y, al no lograrlo, te trataste como si hubieras cometido una falta grave. Piensa en la última vez que alguien te ofreció un cumplido sincero y tu primera reacción fue restarle importancia, casi con vergüenza, como si aceptarlo del todo fuera una especie de trampa. Piensa en cuántas veces has dicho estoy bien cuando no lo estabas, no porque quisieras mentir, sino porque decir la verdad se sentía como pedir demasiado. Todo eso tiene el mismo origen. No es debilidad de carácter. No es falta de disciplina emocional. Es la ejecución fiel de un contrato que firmaste sin saber que lo estabas firmando, en un momento en que ni siquiera tenías el lenguaje para nombrar lo que sentías. Y aquí está lo que hace que este tema sea distinto a la mayoría de discursos sobre amor propio que probablemente ya escuchaste. Amarte a ti mismo no es una emoción que decides sentir un día cualquiera, como quien decide estar de buen humor. Amarte a ti mismo es, en el fondo, un acto de renegociación. Es sentarte, muchas veces sin saberlo, frente a ese contrato invisible que firmaste de niño y empezar a tachar cláusulas una por una. Es incómodo. Es lento. Y sobre todo, es algo que la mayoría de las personas nunca llega a hacer conscientemente porque nadie les dijo que ese contrato existía. Lo que vas a escuchar a continuación no es una lista de frases para sentirte mejor por unas horas. Es un recorrido por las cláusulas más comunes de ese contrato, cómo se formaron, cómo se disfrazan de virtud, cómo se sostienen en tu vida adulta sin que lo notes y qué significa, en términos reales, empezar a romperlas. No hay atajos aquí. Pero hay algo más valioso que un atajo, hay claridad. Y la claridad, cuando por fin llega, cambia todo lo que viene después. 1. El contrato que firmaste sin saberlo. Vuelve un momento a esa idea del contrato. No como metáfora decorativa, sino como algo literal en su función, un conjunto de reglas no escritas que decidiste seguir para sobrevivir emocionalmente en el entorno que te tocó. La palabra clave aquí es sobrevivir. No prosperar, no florecer, no ser feliz. Sobrevivir. Porque cuando un niño siente que su forma natural de ser genera distancia, incomodidad o castigo en las personas de las que depende, no elige rebelarse. Elige adaptarse. Y adaptarse, en ese contexto, significa encogerse. Imagina a un niño que llega corriendo, emocionado, a contarle algo a un adulto ocupado, y recibe como respuesta una hora no, después me cuentas, dicho sin mala intención pero sin espacio real para escuchar. Una vez no significa nada. Pero si esa escena se repite cientos de veces a lo largo de años, el niño empieza a sacar una conclusión silenciosa, mi entusiasmo es inoportuno. Mis ganas de compartir son una carga. Lo mejor es guardarme las cosas. Ese niño crece. Y 20 años después es un adulto que, cuando le pasa algo bueno, duda antes de contarlo. Que minimiza sus logros antes de que alguien más pueda hacerlo. Que ha aprendido, sin que nadie se lo enseñara con palabras, que ocupar espacio emocional es un riesgo. Y si le preguntas por qué es así, probablemente no lo sepa. Solo dirá soy reservado, o no me gusta llamar la atención, como si fuera un rasgo de personalidad y no la cicatriz de una negociación hecha a los 6 años. Este es el mecanismo central del autoabandono, no ocurre en un solo evento dramático. Ocurre en la acumulación silenciosa de miles de instantes pequeños en los que aprendiste que ser tú, en tu totalidad, generaba menos aceptación que ser una versión reducida de ti mismo. Y una vez que ese aprendizaje se instala, deja de necesitar que las circunstancias externas lo repitan. Tú mismo te encargas de mantenerlo vivo.
Te corriges antes de que alguien te corrija. Te callas antes de que alguien te pida silencio. Te exiges antes de que alguien te exija. El contrato ya no necesita al otro para cumplirse, tú te convertiste en tu propio cumplidor. Hay algo particularmente doloroso en esto, y es que el contrato no se firmó con villanos. La mayoría de las veces se firmó con personas que también estaban haciendo lo que podían, cargando sus propios contratos sin resolver, repitiendo formas de vínculo que ellas mismas heredaron sin cuestionarlas. Esto no busca justificar el daño ni minimizarlo. Busca algo distinto, liberarte de la necesidad de encontrar un culpable antes de poder sanar. Porque mientras esperas una explicación perfecta de por qué te pasó lo que te pasó, sigues atrapado dentro del mismo contrato, esperando que alguien más lo anule por ti. Nadie más puede anularlo. Ese es el punto incómodo y, al mismo tiempo, liberador de todo esto. El contrato se firmó en un momento en que no tenías poder de decisión. Pero se sostiene hoy, en el presente, gracias a decisiones que sí están en tus manos, que te dices cuando fallas, que permites que otros te digan, cuánto espacio te das para existir sin tener que justificarlo con productividad o logros. Revisar ese contrato no significa culpar a nadie del pasado. Significa dejar de firmarlo de nuevo cada mañana sin darte cuenta. 2. La voz que heredaste y llamaste tuya. Hay una voz que vive dentro de casi todas las personas, una voz que comenta, juzga, corrige y anticipa el fracaso antes de que ocurra. La mayoría la conoce tan bien que ha dejado de preguntarse de dónde viene. Simplemente asume que es su propia forma de pensar, su sentido común, su manera natural de mantenerse realista. Pero esa voz, en la inmensa mayoría de los casos, no nació contigo. Fue prestada. Fue heredada, palabra por palabra, tono por tono, de las voces que te rodearon en los años en que tu identidad todavía se estaba formando. Un hombre que se paraliza antes de intentar algo nuevo, convencido de que va a fracasar antes siquiera de empezar, no nació con esa certeza. En algún momento, alguien, tal vez con buena intención, tal vez cansado, tal vez repitiendo lo que a él también le dijeron, le repitió tantas veces que las cosas no eran para él que esa frase dejó de sonar como una opinión externa y empezó a sonar como su propia conciencia. Hoy, cuando duda de sí mismo, no escucha la voz de otra persona. Escucha lo que cree que es su instinto. Pero ese instinto tiene un acento que no es el suyo. Esto explica algo que suele desconcertar a muchas personas, porque, incluso rodeadas de evidencia de su propia capacidad, logros, reconocimientos, pruebas concretas de que sí pueden, siguen sintiendo por dentro que no son suficientes. La evidencia externa no puede competir con una voz interna que lleva décadas de ventaja repitiendo el mismo mensaje. No es un problema de datos. Es un problema de quien tiene el micrófono más antiguo dentro de tu cabeza. Hay una diferencia crucial entre tener pensamientos autocríticos ocasionales, algo humano y hasta útil, cuando sirve para corregir el rumbo, y tener una voz interna que funciona como un tribunal permanente, dictando sentencia antes de escuchar los hechos. La primera te ayuda a mejorar. La segunda te convence de que no vale la pena intentarlo, porque el resultado ya está decidido de antemano, vas a fallar, vas a decepcionar, vas a confirmar lo que siempre sospechaste sobre ti mismo. Reconocer que esa voz no es la verdad sobre quién eres, sino una grabación antigua reproduciéndose en bucle, es uno de los primeros quiebres reales hacia amarte de otra forma. No se trata de silenciarla de golpe, eso rara vez funciona y, cuando se fuerza, suele generar más ruido interno, no menos. Se trata de aprender a distinguir, esto que estoy pensando ahora, ¿es mío, nacido de la situación actual, o es un eco de algo que escuché tantas veces que terminé por adoptarlo como propio? Esa sola distinción, repetida con paciencia a lo largo del tiempo, empieza a crear un espacio nuevo. Un espacio diminuto, casi imperceptible al principio, entre tú y la voz. Y en ese espacio,
por primera vez, aparece algo que antes no existía, la posibilidad de elegir si le crees o no. 3. ¿Por qué te resulta más fácil odiarte que decepcionar a otros? Hay una lógica interna, casi nunca consciente, que sostiene buena parte del autorrechazo. Es más soportable culparte a ti mismo que arriesgarte a decepcionar a alguien más. Suena contradictorio, incluso doloroso, pero tiene una razón profunda detrás. Cuando eres niño, tu supervivencia emocional depende de las personas que te cuidan. Si esas personas se decepcionan de ti, el vínculo, tu fuente de seguridad, se pone en riesgo. Pero si tú te culpas a ti mismo, el vínculo permanece intacto. El costo se paga puertas adentro, en silencio, dentro de tu propia relación contigo mismo. Esa estrategia, que funcionó como mecanismo de protección en la infancia, se queda grabada como patrón de comportamiento en la vida adulta. Por eso hay personas que, frente a un conflicto, automáticamente asumen la culpa incluso cuando la responsabilidad es compartida o incluso ajena. No lo hacen por sumisión ni por falta de carácter. Lo hacen porque, en algún lugar profundo de su sistema nervioso, cargar con la culpa se siente más seguro que sostener la incomodidad de que alguien más esté molesto con ellos. Piensa en una mujer que cancela sus propios planes constantemente para no incomodar a nadie, que dice no importa cuando en realidad sí importa, que prefiere quedarse callada antes que generar una tensión que tal vez dure apenas unos minutos. No lo hace porque no tenga opiniones o deseos propios. Lo hace porque, en su historia personal, expresar un desacuerdo estuvo asociado alguna vez con perder algo importante, una aprobación, una cercanía, una sensación de pertenencia que no podía costear perder. El problema es que este patrón, sostenido durante años, termina generando una relación contigo mismo basada en la traición constante de tus propias necesidades. Cada vez que te silencias para evitar la incomodidad de otro, le mandas un mensaje muy claro a tu propio sistema interno: tus sentimientos son negociables, los de los demás no, y con el tiempo, ese mensaje repetido miles de veces se convierte en la base de una autoestima frágil, porque la autoestima no se construye con lo que dices en voz alta sobre ti mismo, sino con lo que realmente haces cuando tienes que elegir entre tu bienestar y la comodidad ajena. Reconocer este mecanismo no significa volverte una persona que ignora el impacto de sus actos en los demás. Significa dejar de operar desde el miedo automático a decepcionar y empezar a operar desde una pregunta más honesta: ¿esto que estoy por decir o hacer respeta lo que realmente siento, o es otra vez el viejo acuerdo de sacrificarme para mantener la paz? Esa pregunta, hecha con honestidad y sin urgencia de responderla perfecto desde el primer intento, empieza a mover algo que llevaba años detenido. 4. El disfraz de la autoexigencia. Pocas cosas se disfrazan tan bien de virtud como la autoexigencia extrema. Se presenta como disciplina, como compromiso, como ambición sana. Y en algunos casos lo es. Pero hay una versión distinta, mucho más común de lo que parece, en la que la autoexigencia no nace del deseo de crecer, sino del miedo a no ser suficiente si no se produce constantemente. Esa versión no busca mejorar, busca demostrar, cada día, que mereces ocupar un lugar. Hay personas que no saben descansar sin sentir culpa, que, incluso en vacaciones, revisan mentalmente todo lo que deberían estar haciendo, que miden su valor personal en función de cuánto lograron en el día, y que cuando por alguna razón no logran nada, un día de enfermedad, un momento de baja energía, una pausa necesaria, sienten una especie de vergüenza silenciosa, como si hubieran fallado en algo esencial simplemente por existir sin producir. Esta forma de autoexigencia casi siempre tiene un origen identificable. En algún momento del pasado, el afecto o la aprobación llegaron condicionados al desempeño. Un niño que recibe atención principalmente cuando saca buenas calificaciones, cuando se porta perfecto, cuando no da problemas, aprende una ecuación silenciosa: mi valor depende de mi rendimiento. Esa ecuación, una vez instalada, no se apaga sola al crecer. Se traslada al trabajo,
a las relaciones, a la manera de tratarse a uno mismo frente al espejo. El problema de vivir bajo esta ecuación es que nunca hay una meta final que la satisfaga completamente. Siempre hay un próximo logro que alcanzar antes de permitirse sentir que es suficiente. Y así, personas que desde afuera parecen tenerlo todo resuelto, viven por dentro una sensación constante de estar corriendo detrás de algo que jamás termina de alcanzarse. No es ambición sana. Es una forma sofisticada de autocastigo que se disfraza de éxito. Distinguir entre disciplina genuina y autoexigencia basada en miedo no siempre es sencillo, pero hay una señal bastante confiable. La disciplina sana permite el descanso sin culpa y celebra el progreso sin necesidad de compararlo constantemente con un estándar imposible. La autoexigencia basada en miedo, en cambio, jamás permite quietud. Siempre encuentra un motivo nuevo para exigir más, porque su función real no es ayudarte a crecer, sino evitar que sientas, aunque sea por un instante, que no vales lo suficiente tal como estás en este momento. Empezar a soltar esa forma de autoexigencia no significa dejar de esforzarte. Significa separar el esfuerzo del miedo que lo empuja. Significa aprender a hacer las cosas desde el deseo de construir algo, y no desde el terror de no merecer un lugar si dejas de producir por un solo día. 5. Lo que en verdad significa poner límites. La palabra límite se ha repetido tanto en los últimos años que corre el riesgo de perder su peso real. Muchas personas la asocian con distancia, con frialdad, incluso con egoísmo. Pero un límite, en su forma más honesta, no es un muro que aleja a los demás. Es una línea que te define a ti mismo frente al mundo. Aquí termino yo y empieza otra persona, y ambas partes merecemos respeto. Quien creció bajo un contrato de autoabandono suele tener una relación complicada con los límites, porque poner uno implica correr el riesgo que ese contrato prohíbe expresamente, decepcionar a alguien, generar incomodidad, arriesgar la aceptación. Por eso hay personas que dicen sí cuando por dentro gritan no, que se quedan en conversaciones que las agotan, que aceptan condiciones injustas en el trabajo o en vínculos personales, no porque no sepan que están mal, sino porque decir no activa una alarma interna antigua que asocia el rechazo del otro con un peligro real. Poner un límite, para alguien con este historial, no se siente como un acto de cuidado personal. Se siente, al menos al principio, como un acto de agresión. El cuerpo se tensa, la voz tiembla, aparece un impulso casi automático de disculparse después de haberlo puesto, como si hubiera hecho algo malo por defender su propio espacio. Esta reacción no es debilidad. Es la evidencia de que el sistema interno todavía opera bajo reglas antiguas que ya no corresponden a la vida presente. Hay una escena que se repite en distintas versiones, alguien que finalmente reúne el valor de decirle a un familiar que cierto comentario le duele, y en vez de sentir alivio inmediato, siente una ansiedad enorme, una necesidad casi física de retractarse, de suavizar lo dicho, de asegurarse de que el vínculo no se rompió. Esa ansiedad no significa que el límite estuviera mal puesto. Significa que estás haciendo algo nuevo, y lo nuevo, al principio, siempre incomoda al cuerpo antes de convencer a la mente. Con el tiempo, y solo con repetición sostenida, poner límites deja de sentirse como una traición y empieza a sentirse como respeto propio. No porque el miedo desaparezca por completo, sino porque aprendes a actuar a pesar de él, y cada vez que lo haces, le demuestras a esa parte antigua de ti que sobrevivir ya no depende de complacer a todos a costa de ti mismo. Un límite bien puesto no aleja a las personas correctas. Solo revela, con el tiempo, quienes estaban dispuestos a quererte solo mientras no ocupabas espacio. 6. El cuerpo que criticas es el mismo que te ha sostenido toda la vida. Hay una forma de crueldad tan normalizada que casi nadie la reconoce como tal, la manera en que muchas personas hablan de su propio cuerpo. Frente al espejo, en silencio, se dicen cosas que jamás le dirían a otro ser humano. Palabras duras sobre la forma de un vientre, el tamaño de unos brazos, una arruga nueva, un cambio inevitable que llega con los años.
Ese diálogo interno, repetido durante décadas, tiene un efecto acumulativo que rara vez se mide, porque no deja marcas visibles. Solo deja una distancia cada vez más grande entre la persona y el cuerpo que habita. Piensa en todo lo que ese cuerpo ha hecho sin pedir reconocimiento. Ha latido sin que se lo ordenaras, incluso en las noches más difíciles. Ha sanado heridas que ni siquiera recuerdas. Ha sostenido llantos, carreras, abrazos, silencios largos, incontables días comunes que se acumularon hasta formar una vida entera. Y aún así, la relación que muchas personas mantienen con él se reduce a una lista de defectos que corregir, como si el cuerpo fuera un proyecto inacabado en lugar de un hogar que merece cuidado. Esta forma de mirarse no aparece de la nada. Se construye a partir de mensajes recibidos desde edades muy tempranas, comentarios sobre el peso hechos en la mesa familiar, comparaciones silenciosas entre hermanos, imágenes repetidas de lo que debería verse un cuerpo aceptable. Ninguno de esos mensajes llega con instrucciones de cómo desactivarlos después. Simplemente se quedan ahí, operando en automático, convertidos en la voz que hoy dicta el veredicto frente al espejo. Hay una diferencia importante entre cuidar el cuerpo y castigarlo. Cuidarlo nace del deseo de sentirse bien, de tener energía, de vivir con comodidad dentro de la propia piel. Castigarlo nace del rechazo, de la urgencia por corregir algo que se percibe como una falla moral, no como una característica física neutral. Muchas personas confunden ambas cosas durante años, convencidas de que odiarse lo suficiente las va a motivar a cambiar, sin darse cuenta de que el odio sostenido rara vez construye algo duradero. Casi siempre, lo único que construye con el tiempo es agotamiento. Reconciliarte con tu cuerpo no implica dejar de tener metas relacionadas con tu salud o tu bienestar físico. Implica separar esas metas del desprecio que hasta ahora las acompañaba. Implica empezar a notar, aunque sea en pequeños instantes, las cosas que tu cuerpo te permite hacer, en lugar de enfocarte únicamente en lo que todavía no cumple con un estándar externo. Un cuerpo que camina, que respira, que te permite abrazar a alguien que quieres, ya está haciendo algo profundamente valioso, incluso si no se parece a ninguna imagen que hayas visto y decidido admirar. 7. ¿Por qué amarte te da miedo más que odiarte? Esto puede sonar contradictorio la primera vez que se escucha, pero tiene una lógica interna sólida. Para muchas personas, amarse a sí mismas genera más miedo que rechazarse. No porque prefieran sufrir, sino porque el rechazo es un territorio conocido, mientras que el amor propio es un territorio sin mapa. Y lo desconocido, incluso cuando promete algo mejor, activa alarmas internas que el cerebro interpreta como peligro. Alguien que ha pasado años tratándose con dureza ha construido, sin darse cuenta, una identidad alrededor de esa dureza. Soy exigente conmigo mismo, nunca me conformo, siempre puedo dar más. Estas frases, repetidas tantas veces, terminan formando parte de cómo esa persona se explica a sí misma quién es. Soltar esa dureza no se siente como liberación inmediata. Se siente, al principio, como perder una parte de la propia identidad, aunque esa parte haya sido siempre una fuente de sufrimiento. Hay otro motivo, más profundo todavía. Amarte a ti mismo implica hacerte responsable de tu vida de una forma que el autorrechazo nunca exige. Mientras te odias, puedes seguir esperando que algo externo, una persona, un logro, una validación, venga a rescatarte de esa sensación de insuficiencia. Pero cuando empiezas a tratarte con respeto, esa excusa desaparece. Ya no puedes decir no hago esto porque no me lo merezco. Tienes que enfrentar la pregunta más incómoda de todas, ¿qué es lo que realmente quiero para mi vida, ahora que ya no tengo la excusa de sentirme indigno de tenerlo? Esa pregunta asusta, porque abre una puerta hacia la responsabilidad total sobre las propias decisiones. Es más cómodo, en cierto sentido retorcido, quedarse en la queja silenciosa sobre uno mismo, porque esa queja no exige acción. El amor propio, en cambio, exige movimiento. Exige elegir mejor,
poner límites, alejarse de lo que hace daño, perseguir lo que realmente importa. Y ese movimiento, aunque necesario, da vértigo a quien ha pasado años acostumbrado a la quietud de la autocrítica. Hay también un miedo más silencioso todavía, el miedo a que, si empiezas a tratarte bien, quienes te rodean dejen de reconocerte. Algunas relaciones se sostienen, sin que nadie lo diga en voz alta, sobre la disponibilidad constante de una persona que nunca pone límites, que siempre cede, que jamás exige nada para sí misma. Cambiar esa dinámica puede sentirse como poner en riesgo vínculos enteros. Y aunque a veces algunos vínculos efectivamente cambian o se alejan cuando empiezas a quererte distinto, lo que se pierde en esos casos nunca fue amor verdadero. Fue una forma de relación que dependía de tu autoabandono para sostenerse. Reconocer este miedo, nombrarlo con honestidad, es el primer paso para dejar de obedecerlo automáticamente. El miedo no desaparece solo por identificarlo, pero deja de tener el control absoluto que tenía cuando operaba en la sombra, disfrazado de sentido común. 8. La diferencia entre merecer y permitirte. Hay una trampa sutil en la manera en que se suele hablar del amor propio, y tiene que ver con la palabra merecer. Se repite constantemente: mereces amor, mereces descanso, mereces cosas buenas. Y aunque la intención detrás de esas frases es buena, para muchas personas terminan generando el efecto contrario, porque el concepto de merecimiento activa de inmediato una pregunta interna imposible de responder con certeza: ¿y si no lo merezco? Esa pregunta no tiene una respuesta objetiva. El merecimiento, tal como se entiende habitualmente, funciona como un examen que nunca termina de aprobarse del todo. Siempre hay un error reciente, una decisión pasada, una comparación con alguien que sí lo logró, que parece invalidar la posibilidad de merecer algo bueno. Por eso, para muchas personas, esperar sentirse merecedoras antes de permitirse descansar, pedir ayuda o poner límites, se convierte en una espera eterna que nunca llega a resolverse. Hay una alternativa más útil que merecer, y es permitirte. Permitirte no depende de una evaluación moral sobre si has sido suficientemente bueno, suficientemente productivo, suficientemente perfecto. Permitirte es una decisión, no una calificación. No necesitas aprobar ningún examen interno para darte el derecho a descansar cuando estás agotado. No necesitas demostrar nada para permitirte decir que no a algo que te hace daño. La pregunta deja de ser ¿lo merezco? Y se convierte en algo mucho más simple y directo: ¿elijo dármelo? Este cambio de lenguaje, que puede parecer menor, tiene un efecto profundo en la práctica. Alguien que espera sentirse merecedor puede pasar años enteros posponiendo su propio bienestar, atrapado en la sensación de que todavía no ha hecho lo suficiente para ganárselo. Alguien que aprende a permitirse, en cambio, deja de necesitar esa aprobación interna imposible de alcanzar del todo, y empieza a actuar desde una autoridad personal mucho más estable, la de decidir, simplemente, que necesita y dárselo, sin pedir permiso a un tribunal interno que nunca estuvo dispuesto a fallar a su favor. Permitirte no significa dejar de esforzarte ni evadir responsabilidades. Significa dejar de condicionar tu bienestar básico, descanso, respeto, límites, cuidado, a una evaluación de mérito que, en el fondo, nunca fue justa desde el principio, porque se construyó con estándares imposibles heredados de otra época de tu vida. Empezar a permitirte, en lugar de esperar merecerlo, es una de las formas más concretas y silenciosas en que el amor propio deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una práctica diaria. 9. Cómo el amor propio cambia la forma en que eliges quien te queda cerca. Uno de los efectos menos comentados de aprender a tratarte con respeto es que, casi sin proponértelo, empiezas a notar con más claridad quien te trata mal. No porque esas personas cambien, sino porque tú dejas de tener la misma tolerancia que sostenía esa dinámica durante años. Lo que antes pasaba desapercibido, un comentario hiriente disfrazado de broma, una atención que solo llega cuando conviene, una cercanía que desaparece en cuanto dejas de ser útil, empieza a sentirse exactamente como lo que es.
Esto ocurre porque la tolerancia al maltrato, propio o ajeno, tiene una relación directa con el nivel de respeto que sostienes contigo mismo. Cuando llevas años tratándote con dureza, es coherente, aunque doloroso, que también toleres relaciones que replican esa misma dureza desde afuera. No porque busques sufrir, sino porque ese nivel de trato se siente familiar, incluso normal, comparado con la exigencia constante que ya te aplicas a ti mismo en privado. Hay una mujer que pasó años en una relación donde su pareja minimizaba constantemente sus logros, comentaba su apariencia con sarcasmo disfrazado de humor, y solo mostraba interés genuino cuando ella podía serle útil de alguna forma. Durante mucho tiempo, ella no identificó esto como maltrato, porque en su historia personal ya existía una voz interna que hacía exactamente lo mismo, minimizar sus logros, criticar su apariencia, valorarla en función de su utilidad. La relación externa, en cierto modo, solo confirmaba lo que ella ya se decía a sí misma en silencio. Cuando esa mujer empezó, con el tiempo y con esfuerzo sostenido, a tratarse distinto, a reconocer sus logros sin restarles valor, a hablarse con más amabilidad frente al espejo, a permitirse necesitar cosas sin sentir vergüenza, algo cambió también en su tolerancia hacia esa relación. Lo que antes parecía soportable, incluso normal, empezó a sentirse insoportable. No porque la relación hubiera empeorado, sino porque ella ya no encajaba en el mismo molde de autoabandono que la sostenía. Este es uno de los efectos más silenciosos y, al mismo tiempo, más poderosos de amarte a ti mismo con honestidad. No solo cambia tu diálogo interno, cambia el estándar completo de lo que estás dispuesto a aceptar de los demás. Las personas que solo podían quererte mientras te quedabas pequeño empiezan a incomodarse cuando dejas de serlo. Y las personas capaces de quererte en toda tu dimensión, sin necesidad de que te reduzcas para encajar, empiezan a sentirse, por primera vez, como una posibilidad real y no como una excepción improbable. 10. Volver a casa, la reconciliación con quien fuiste antes de aprender a rechazarte. Hay una imagen que suele aparecer, con distintas formas, en personas que empiezan un proceso honesto de reconciliación consigo mismas, la imagen de sí mismas de niños, antes de que el contrato de autoabandono se firmara del todo. Un niño que todavía no sabía que tenía que encogerse para ser querido. Que reía sin calcular si estaba riendo demasiado fuerte. Que pedía lo que necesitaba sin pensar que estaba siendo una carga. Ese niño no desapareció. Sigue estando ahí, en algún lugar debajo de todos los años de aprendizajes posteriores, de todas las capas de autoexigencia y autocrítica que se fueron sumando con el tiempo. Y una parte importante de amarte a ti mismo consiste, precisamente, en volver a encontrarlo. No para quedarte atrapado en el pasado, sino para recordar que la versión más auténtica de ti no era la que aprendió a desconfiar de sí misma, sino la que existía antes de que le enseñaran a hacerlo. Volver a esa versión no significa negar todo lo vivido después, ni pretender que los años de dureza no dejaron marca. Significa, más bien, dejar de tratar a ese niño interno como un error que corregir y empezar a tratarlo como alguien que mereció, desde siempre, ser cuidado con más ternura de la que recibió. Muchas personas descubren, al hacer este ejercicio con honestidad, que jamás le hablarían a un niño real de la forma en que se hablan a sí mismas cada día. Y esa incoherencia, una vez vista con claridad, es difícil de ignorar. Reconciliarte contigo mismo también implica hacer las paces con las decisiones que tomaste para sobrevivir emocionalmente en el pasado, incluso aquellas que hoy consideras equivocadas. Cada mecanismo de defensa que desarrollaste, el silencio, la exigencia excesiva, la necesidad de agradar a toda costa, tuvo, en su momento, una función real: mantenerte a salvo dentro de un entorno que no siempre supo sostenerte de otra manera. Juzgar esas estrategias desde el presente, sin reconocer el contexto en que nacieron, es otra forma más de la misma dureza que se intenta soltar. Volver a casa, en este sentido, no es un destino final ni un estado permanente que se alcanza una vez y para siempre.
Es un movimiento que se repite una y otra vez, cada vez que eliges tratarte con la ternura que antes te fue negada. Cada vez que decides no repetir, en tu propia voz interna, las mismas palabras duras que alguna vez te dijeron. Cada vez que eliges quedarte de tu propio lado, incluso cuando la vieja costumbre te empuja a abandonarte otra vez. 11. Como el silencio que guardas también educa a los demás sobre cómo tratarte. Hay una idea incómoda que rara vez se dice con claridad. La forma en que permites que te traten enseña, sin palabras, cómo seguir siendo tratado. No como castigo ni como culpa, sino como consecuencia natural de cómo funcionan los vínculos humanos. Cada vez que te callas frente a algo que te duele, cada vez que dejas pasar un comentario hiriente sin nombrarlo, cada vez que sonríes cuando en realidad te sentiste invadido, estás transmitiendo información. Esto es aceptable conmigo. Y la mayoría de las personas, sin mala intención consciente, toman esa información como una guía válida sobre cómo seguir comportándose. Esto no significa que seas responsable del maltrato que recibes. La responsabilidad de dañar a alguien siempre es de quien daña. Pero sí significa que el silencio sostenido, repetido durante años, termina funcionando como una especie de entrenamiento involuntario. Enseñas a las personas que pueden llegar hasta cierto límite contigo sin que haya una respuesta que las detenga. Y ese límite, sin que lo notes, se va corriendo cada vez un poco más, porque nadie encontró una razón para detenerse antes. Piensa en alguien que durante años aceptó comentarios despectivos disfrazados de broma en su entorno familiar. Cada vez que se reía por compromiso, cada vez que decía no importa para evitar el conflicto, estaba, sin buscarlo, confirmando que ese tipo de comentario no tenía consecuencias. Con el tiempo, esos comentarios se volvieron más frecuentes, más filosos, más naturalizados dentro de esa dinámica familiar. No porque esa persona lo mereciera, sino porque el silencio, sostenido durante tanto tiempo, se convirtió en la única señal disponible sobre que era tolerable. Romper este patrón no requiere una confrontación dramática ni una ruptura definitiva con nadie. A veces basta con un cambio pequeño pero sostenido, nombrar lo que duele en el momento en que ocurre, aunque la voz tiemble al hacerlo. Decir eso que dijiste me afectó en lugar de guardar silencio y procesar el malestar solo, puertas adentro, donde nadie más puede escucharlo ni ajustar su comportamiento a partir de esa información. La primera vez que lo haces suele sentirse torpe, incluso injustificado. Pero cada vez que lo repites, le enseñas a tu entorno una nueva versión de lo que estás dispuesto a aceptar y le enseñas a tu propio sistema interno que tu malestar merece ser expresado, no solo tolerado en privado. 12. La diferencia entre estar solo y sentirte abandonado por ti mismo. Muchas personas le temen a la soledad como si fuera, en sí misma, la peor de las condiciones posibles. Organizan su vida entera evitando quedarse solas con sus propios pensamientos, llenan cada silencio con ruido, cada tiempo libre con distracciones, cada noche vacía con una pantalla que ocupe el espacio que de otro modo tendrían que enfrentar a solas consigo mismas. Y sin embargo, lo que realmente asusta en esos momentos de silencio no suele ser la soledad en sí, sino la calidad del vínculo que encuentran cuando se quedan a solas consigo mismas. Existe una diferencia enorme entre estar solo y sentirse abandonado por uno mismo. Estar solo es una condición externa, neutral, que puede incluso ser reparadora cuando se habita con calma. Sentirse abandonado por uno mismo es una condición interna, mucho más dolorosa, que ocurre cuando la persona que se queda contigo en ese silencio, tú mismo, no ofrece compañía, sino juicio. Cuando el silencio se llena de reproches, comparaciones, recordatorios de todo lo que falta por lograr, la soledad deja de ser un espacio de descanso y se convierte en un territorio hostil del que cualquiera querría escapar. Esto explica por qué algunas personas se sienten profundamente solas incluso rodeadas de otras, y por qué otras pueden pasar horas en absoluto silencio sin experimentar ninguna angustia. No es una cuestión de cuánta compañía externa se tiene, sino de qué tipo de compañía interna se ofrece uno mismo cuando no hay nadie más presente.
Alguien que ha aprendido a hablarse con respeto puede disfrutar del silencio, porque en ese silencio se encuentra con alguien que lo trata bien. Alguien que carga una voz interna hostil, en cambio, evita el silencio precisamente porque en él se encuentra con un juez, no con un aliado. Aprender a estar en soledad sin huir de ella es, en gran parte, un ejercicio de reconstruir esa compañía interna. No se logra de golpe y tampoco se logra evitando la incomodidad inicial, se logra sosteniéndola, poco a poco, permitiéndose estar a solas sin llenar automáticamente el silencio con distracción y notando, con curiosidad más que con exigencia, qué tipo de voz aparece cuando no hay nadie más escuchando. Esa observación honesta es el primer paso para empezar a cambiar el tono de esa voz hasta que la soledad deje de sentirse como abandono y empiece a sentirse, poco a poco, como compañía. 13. ¿Por qué compararte es una forma silenciosa de traición hacia ti mismo? Comparar es una función natural de la mente, así es como se aprende, se calibra, se entiende el mundo en relación con lo demás. El problema no es la comparación en sí, sino la forma particular en que muchas personas la utilizan contra sí mismas, convirtiendo cada comparación en una nueva prueba de que no son suficientes. Ver el logro de alguien más y sentir alegría genuina es una cosa. Ver el logro de alguien más y sentir que eso reduce automáticamente tu propio valor es otra completamente distinta, y es esta segunda forma la que sostiene buena parte del malestar cotidiano relacionado con la autoestima. Esta forma de comparación tóxica suele operar con una lógica muy específica, toma el mejor momento visible de otra persona y lo enfrenta contra el peor momento privado de uno mismo. Alguien ve una versión editada, parcial, cuidadosamente seleccionada de la vida de otro, y la compara con su experiencia interna completa, incluyendo dudas, cansancios y fracasos que nadie más ve. Esa comparación es, desde el inicio, injusta en su estructura, porque compara realidades de naturaleza distinta, una imagen construida contra una vivencia completa. Hay una mujer que cada noche revisa, casi por costumbre, la vida aparente de personas que conoció hace años, y termina cada revisión sintiéndose más pequeña, más atrasada, más insuficiente. No está viendo la vida real de esas personas, está viendo fragmentos elegidos, editados, presentados de la forma más favorable posible. Pero su mente no distingue eso automáticamente. Solo registra la diferencia percibida y la traduce en una sentencia interna: los demás avanzan, yo me quedo atrás. Compararte de esta manera es, en el fondo, una forma silenciosa de traición hacia ti mismo, porque ignora por completo tu propio recorrido, tu propio ritmo, las circunstancias específicas que atravesaste y que nadie más vivió exactamente igual. Cada persona construye su vida sobre una base distinta, con recursos distintos, con heridas distintas que sanar antes de poder avanzar. Medir tu progreso con la vara de otra persona es, literalmente, medir con un instrumento equivocado, y sin embargo es una de las costumbres más extendidas y menos cuestionadas del malestar contemporáneo. Salir de este patrón no requiere dejar de mirar a los demás ni aislarte del mundo. Requiere, más bien, aprender a hacer una pregunta distinta frente a cada comparación que surge de forma automática: ¿esto que estoy viendo me inspira o me destruye? Si inspira, puede quedarse. Si destruye, merece ser soltado con la misma decisión con la que se suelta cualquier otra cosa que hace daño sin aportar nada a cambio. 14. El descanso como acto de rebeldía contra el mandato de producir constantemente. Vivimos rodeados de un mensaje tan repetido que ya casi no se percibe como mensaje: tu valor depende de lo que produces. Ese mandato, absorbido desde edades tempranas, convierte el descanso en algo sospechoso, casi culpable. Descansar sin haber ganado ese descanso con suficiente esfuerzo previo genera, en muchas personas, una incomodidad que no logran explicar del todo, pero que sienten con claridad. Una sensación de estar haciendo algo indebido simplemente por permitirse parar. Esta incomodidad no es casual. Refleja, una vez más, la misma ecuación aprendida en la infancia: mi valor depende de mi rendimiento.
Bajo esa ecuación, el descanso deja de ser una necesidad biológica y emocional legítima y se convierte en una especie de deuda pendiente que hay que justificar constantemente. Me lo merezco porque trabajé mucho esta semana es una frase habitual, pero revela algo preocupante, la idea de que, sin ese trabajo previo, el descanso no estaría justificado. Como si el simple hecho de ser una persona viva no fuera, por sí solo, motivo suficiente para necesitar pausas. Recuperar el descanso como un derecho básico, no como un premio condicionado, es uno de los actos más silenciosos y a la vez más profundos de amor propio. No requiere anuncios ni explicaciones a nadie. Requiere, simplemente, permitirte detenerte sin exigirte una justificación productiva para hacerlo. Esto puede sonar simple, pero para quien lleva años operando bajo el mandato de la productividad constante, representa un cambio radical en la relación con el propio cuerpo y con el propio tiempo. Hay algo profundamente honesto en reconocer que el descanso no es una recompensa por portarte bien, sino una necesidad tan básica como el alimento o el sueño. Nadie exige méritos especiales para justificar que un cuerpo necesita dormir. Y sin embargo, se exigen méritos constantes para justificar que una mente necesita pausar, respirar, no hacer nada durante un rato sin sentir que está desperdiciando el tiempo. Cambiar esta relación con el descanso no es pereza disfrazada de bienestar. Es, en realidad, una forma de rebeldía silenciosa contra un mandato que nunca debió imponerse con tanta dureza en primer lugar. 15. El perdón hacia ti mismo no borra lo ocurrido, pero cambia lo que haces con ello. Existe una confusión extendida sobre lo que significa perdonarse a uno mismo. Muchas personas asumen que perdonarse equivale a justificar un error, a quitarle importancia a un daño causado, o a fingir que algo doloroso no ocurrió. Por eso, sin darse cuenta, se niegan el perdón propio como si fuera una forma de mantenerse honestos con la gravedad de lo sucedido. Pero el perdón hacia uno mismo no funciona así, y confundirlo con esa idea solo perpetúa un sufrimiento que ya no cumple ninguna función útil. Perdonarte no significa decir que lo que hiciste estuvo bien. Significa reconocer que ya ocurrió, que no puede deshacerse retrocediendo en el tiempo y que la única pregunta con sentido real hoy es qué haces a partir de ahora con esa experiencia. Cargar con culpa indefinidamente no repara el daño causado en el pasado ni evita futuros errores de forma más efectiva que la reflexión honesta seguida de cambios concretos. La culpa sostenida durante años, mucho después de haber aprendido la lección que tenía para enseñar, deja de ser conciencia moral y se convierte en autocastigo sin propósito. Piensa en alguien que, años atrás, tomó una decisión que lastimó a alguien importante en su vida. Reconocer el daño, repararlo en la medida de lo posible y aprender de esa experiencia es un proceso sano y necesario. Pero seguir castigándose internamente por esa misma decisión una década después, sin que ese castigo aporte ninguna reparación adicional ni ningún aprendizaje nuevo, es simplemente prolongar un dolor que ya cumplió su función. En algún punto, sostener la culpa deja de ser responsabilidad y se convierte en una forma silenciosa de autoflagelación disfrazada de ética. El perdón hacia ti mismo, entendido correctamente, no es un permiso para repetir el error. Es una decisión consciente de dejar de pagar, una y otra vez, una deuda que ya fue reconocida y, en la medida de lo posible, reparada. Es aceptar que fuiste una persona con información limitada, con recursos emocionales limitados, en un momento específico de tu vida, y que esa persona hizo lo que pudo con lo que tenía disponible en ese instante. Eso no elimina la responsabilidad por lo ocurrido, pero sí elimina la necesidad de seguir castigándote hoy por algo que la persona que eres ahora, con más información y más conciencia, probablemente no repetiría de la misma forma. 16. Amarte a ti mismo no te vuelve egoísta, te vuelve más capaz de amar sin agotarte. Hay un temor extendido, casi nunca dicho en voz alta con total claridad, que sostiene buena parte de la resistencia al amor propio, la idea de que tratarte bien a ti mismo, de alguna forma,
Te convertirá en una persona egoísta, desconectada de los demás, incapaz de sacrificar nada por quienes ama. Este temor, aunque comprensible, se sostiene sobre una confusión que vale la pena desarmar con cuidado. La diferencia entre amor propio y egoísmo no es de grado, es de naturaleza. El egoísmo funciona desde la carencia, toma de los demás porque siente que nunca tiene suficiente, y esa toma constante suele dejar daño a su paso, porque no está guiada por respeto mutuo, sino por una necesidad desesperada de llenar un vacío interno. El amor propio, en cambio, funciona desde la suficiencia. Al sentirte más completo internamente, tienes más capacidad real de dar a los demás sin que ese acto de dar te vacíe por completo. No es casualidad que las personas más generosas y presentes que existen suelan ser, precisamente, personas que han hecho un trabajo profundo de cuidado hacia sí mismas, y no personas que se sacrifican constantemente hasta quedar exhaustas. Piensa en la diferencia entre dar desde el exceso y dar desde el vacío. Alguien que se cuida, que descansa, que respeta sus propios límites, tiene una reserva genuina de energía y disposición emocional para sostener a otros cuando realmente lo necesitan. Alguien que se abandona constantemente a sí mismo, en cambio, da desde un lugar de agotamiento permanente, y ese tipo de entrega, aunque parezca generosa desde afuera, suele estar cargada de resentimiento silencioso, de cansancio acumulado, de una necesidad no dicha de recibir algo a cambio que rara vez llega en la misma medida. Amarte a ti mismo, lejos de alejarte de los demás, suele mejorar profundamente la calidad de tus vínculos, porque dejas de necesitar que otros llenen huecos que en realidad te corresponde llenar a ti mismo. Dejas de exigir de las relaciones una validación que ninguna relación externa puede sostener de forma permanente. Y empiezas a construir vínculos desde un lugar más estable, donde das porque quieres, no porque necesitas desesperadamente sentirte útil para justificar tu lugar en la vida de alguien más. 17. El amor propio no es un sentimiento constante, es una práctica que falla y se retoma. Hay una expectativa poco realista alrededor del amor propio que termina saboteando a muchas personas antes de que puedan sostener el proceso en el tiempo, la idea de que, una vez que lo logras, vas a sentirte bien contigo mismo de forma constante, sin recaídas, sin días en que la vieja voz vuelva a aparecer con la misma fuerza de siempre. Esta expectativa, aunque comprensible, no corresponde a cómo funciona realmente cualquier cambio profundo en la forma de relacionarte contigo mismo. El amor propio no es un estado que se alcanza de una vez y para siempre, como quien cruza una meta y ya no tiene que correr más. Es más parecido a una práctica, similar a aprender un idioma o un instrumento. Hay días de avance claro, y hay días en que parece que todo el progreso desapareció de golpe. Esos días de retroceso no significan que el trabajo hecho hasta entonces no haya servido. Significan, simplemente, que estás lidiando con un patrón que se instaló durante años y que no se disuelve por completo después de unas semanas de intención consciente. Alguien que lleva meses practicando hablarse con más amabilidad puede, frente a un error puntual particularmente doloroso, volver por un momento a las viejas frases duras de siempre. Eso no es un fracaso del proceso. Es una recaída puntual dentro de un proceso mucho más amplio, y la diferencia entre quien sostiene el cambio a largo plazo y quien lo abandona no está en no tener nunca recaídas, sino en la rapidez con la que logra notar la recaída y volver, con paciencia, a la práctica que estaba construyendo. Es útil pensar en esto de la misma forma en que se piensa en cualquier hábito físico. Nadie espera que una sola sesión de ejercicio transforme un cuerpo entero, y nadie considera que un día sin entrenar arruina meses de trabajo previo. Sin embargo, con el amor propio, muchas personas se exigen una perfección inmediata que jamás se exigirían en ningún otro ámbito de aprendizaje, y esa exigencia extra, irónicamente, termina siendo una nueva forma del mismo patrón de autoexigencia que se está intentando soltar. Aceptar que habrá días difíciles, momentos de retroceso, viejas voces que reaparecen con fuerza inesperada, no es rendirse ante el proceso. Es, por el contrario,
la forma más realista y sostenible de comprometerse con él a largo plazo. Porque un compromiso que solo funciona si todo sale perfecto no es un compromiso real, es una expectativa frágil, destinada a romperse frente a la primera dificultad. El compromiso verdadero con amarte a ti mismo se mide, precisamente, en tu capacidad de volver, una y otra vez, después de cada tropiezo, sin usar ese tropiezo como excusa para abandonar por completo lo que ya empezaste a construir. 18. La vergüenza que confundiste con humildad. Hay una diferencia importante entre la culpa y la vergüenza, aunque muchas veces se experimenten como si fueran lo mismo. La culpa dice hice algo malo. La vergüenza dice soy algo malo. La primera se refiere a un acto puntual, algo que puede repararse, aprenderse, corregirse. La segunda se refiere a la identidad completa de la persona, y por eso es mucho más difícil de sanar. No hay una acción concreta que pueda reparar el hecho de ser, en esencia, alguien defectuoso. Muchas personas que crecieron bajo un contrato de autoabandono desarrollaron, sin saberlo, una vergüenza de fondo que impregna casi todo lo que hacen. No se sienten mal por errores puntuales, se sienten mal por existir de la forma en que existen, por necesitar lo que necesitan, por sentir lo que sienten. Esta vergüenza de fondo suele disfrazarse de humildad, de modestia, de no me gusta llamar la atención. Pero hay una diferencia radical entre la humildad genuina, que no necesita minimizarse para sentirse en paz, y la vergüenza disfrazada, que se encoge constantemente porque cree, en el fondo, que ocupar espacio es una falta. Reconocer esta vergüenza de fondo, nombrarla con honestidad, es incómodo, porque implica admitir que durante años confundiste el encogimiento con una virtud, cuando en realidad era una herida sin atender. Pero esa incomodidad es también la puerta de entrada hacia algo distinto, la posibilidad de empezar a ocupar tu espacio real, sin pedir disculpas constantes por existir tal como eres, con tus necesidades, tus opiniones, tu forma particular de estar en el mundo. 19. Pedir ayuda no es debilidad, es confiar en que mereces sostén. Hay una creencia muy extendida, especialmente entre quienes aprendieron temprano a depender solo de sí mismos, de que pedir ayuda es una forma de fracaso. Como si necesitar a alguien más revelara una insuficiencia que preferirían mantener oculta. Esta creencia suele tener un origen claro. En algún momento del pasado, pedir ayuda no obtuvo respuesta o la obtuvo acompañada de fastidio, de decepción, de la sensación de estar siendo una carga. Y la conclusión aprendida fue simple y contundente: es más seguro no necesitar nada de nadie. Vivir bajo esa conclusión tiene un costo alto, aunque a veces se disfrace de independencia admirable. Personas que cargan solas con problemas que perfectamente podrían compartir, que se agotan sosteniendo situaciones que ningún ser humano está diseñado para sostener en soledad, que sienten una resistencia casi física a la hora de decir necesito apoyo con esto. Esa resistencia no nace de fortaleza real. Nace de una desconfianza profunda, instalada hace mucho tiempo, sobre si el mundo va a responder con cuidado o con rechazo frente a su necesidad. Pedir ayuda, entendido correctamente, no es un acto de debilidad. Es un acto de confianza, confianza en que tu necesidad es legítima, en que mereces sostén, en que no tienes que atravesar todo en soledad para demostrar tu valor. Aprender a pedir ayuda, aunque al principio genere vergüenza o incomodidad, es una de las formas más concretas de desafiar la vieja creencia de que solo mereces ocupar espacio si lo haces sin generar ninguna necesidad en los demás. 20. El permiso que esperabas de otros era siempre tuyo para dar. Hay un momento, distinto para cada persona pero reconocible en su estructura, en que finalmente se entiende algo que hasta entonces parecía imposible de aceptar. Nadie más va a llegar a darte el permiso que has estado esperando toda tu vida. Ni un logro suficientemente grande, ni una aprobación externa suficientemente sólida, ni una persona que te quiera lo suficientemente bien como para convencerte, desde afuera, de que mereces tratarte con respeto. Ese permiso, si alguna vez llega, tiene que salir de ti mismo,
porque es el único lugar donde realmente puede sostenerse en el tiempo. Esto no es una noticia cómoda. Durante años, tal vez sin saberlo, mantuviste la esperanza de que algo externo terminara de convencerte de tu propio valor. Y cada vez que ese algo externo no llegó, o llegó y no fue suficiente, la conclusión no fue el permiso tiene que venir de otro lugar, sino quizás no lo merezco. Esa conclusión, repetida durante años, es la que hoy, si decides hacer algo distinto, puede empezar a desarmarse. El permiso para descansar sin culpa, para poner límites sin sentir que traicionas a alguien, para hablarte con la misma ternura que le ofrecerías a alguien que amas, nunca dependió de una autorización externa. Siempre estuvo disponible, esperando que decidieras tomarlo. La pregunta ya no es si alguien más te lo va a dar. La pregunta es si estás dispuesto, a partir de hoy, a dártelo tú mismo, aunque nadie más lo note, aunque nadie más lo aplauda, aunque el único testigo de esa decisión seas tú, en la intimidad silenciosa de tu propia vida. Reflexión central. Hay un momento, en algún punto de la vida, en que la mayoría de las personas se enfrenta, aunque sea por unos segundos, a una pregunta que preferirían no hacerse, ¿y si nunca fui tan terrible como me convencí que era? Esa pregunta suele llegar en momentos inesperados. En medio de una noche de insomnio. En una conversación con alguien que, sin proponérselo, mostró más ternura hacia ti de la que tú mismo sueles mostrarte. En el instante en que ves a un niño equivocarse y sientes, con total naturalidad, la necesidad de consolarlo en lugar de reprenderlo, y te preguntas, aunque sea por un instante, ¿por qué contigo nunca funcionó igual? Quiero que por un momento dejes de escuchar esto como un discurso motivacional y lo escuches como lo que realmente es, una invitación a mirar de frente a algo que probablemente evitaste durante años. Piensa en la última vez que cometiste un error que consideraste imperdonable. Recuerda las palabras exactas que usaste contigo mismo en ese momento. No las suavices ahora. Recuérdalas tal como fueron. Ahora imagina que esas mismas palabras, con ese mismo tono, se las dices a alguien a quien quieres profundamente en el peor momento de su vida. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías mirar a esa persona a los ojos y decirle exactamente lo que te dijiste a ti mismo? La mayoría de las personas, al llegar a este punto, sienten una especie de nudo en el pecho, porque la respuesta honesta es no. Jamás le hablarían así a alguien que aman. Y sin embargo, se han hablado así a sí mismas cientos, quizás miles de veces, sin que nadie los detuviera, sin que existiera una voz externa que dijera eso que te estás diciendo no está bien. Esa ausencia de defensa, sostenida durante años, es una de las formas más silenciosas de soledad que existen, estar completamente solo frente a tu propio juicio, sin nadie, ni siquiera tú mismo, dispuesto a interceder en tu favor. Hay una razón por la que esto duele tanto al nombrarlo, y es que toca una herida muy antigua, la sensación, instalada desde la infancia, de que el amor y el cuidado son cosas que se ganan, no cosas que simplemente se tienen derecho a recibir. Bajo esa creencia, tratarte con dureza no se siente como maltrato. Se siente como responsabilidad, como una forma de mantenerte en línea, de evitar que te vuelvas alguien que no merece lo que tiene. Pero esa lógica, sostenida hasta sus últimas consecuencias, no produce mejores versiones de las personas. Produce personas agotadas, desconectadas de sí mismas, que confunden el sufrimiento constante con esfuerzo válido. Quiero que pienses en algo más, algo que rara vez se dice con esta claridad: la ternura no es lo opuesto de la exigencia. Puedes exigirte crecimiento, mejora, responsabilidad, sin necesidad de destruirte cada vez que no alcanzas el estándar que te propusiste. Puedes decirte esto no salió como esperaba y aún así merezco tratarme con respeto mientras encuentro la forma de mejorar. Esa frase, que parece simple, es en realidad una revolución interna para quien lleva años operando bajo la lógica opuesta: solo merezco respeto cuando lo hago todo bien. Hay algo más que merece nombrarse aquí,
Algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Muchas personas temen que, si dejan de ser duras consigo mismas, se volverán mediocres, perezosas, conformistas. Como si la crueldad interna fuera la única fuerza capaz de sostener la disciplina y el crecimiento personal. Pero la evidencia de la propia vida, si te detienes a observarla con honestidad, probablemente muestre lo contrario. Los momentos en que lograste algo verdadero, sostenido, significativo, rara vez nacieron del odio hacia ti mismo. Nacieron de un deseo genuino de construir algo, sostenido por una disciplina que, en sus mejores versiones, convivía con el respeto propio, no con el desprecio. No te pido que dejes de exigirte. Te pido que te preguntes, con toda la honestidad que puedas reunir en este momento, si la voz que hoy dirige tu vida interior te está ayudando a construir algo, o simplemente te está castigando por existir de una forma que no coincide con un ideal que tal vez ni siquiera elegiste tú mismo. Esa distinción, una vez vista con claridad, ya no puede ignorarse fácilmente. Y aunque cambiarla lleve tiempo, el solo hecho de nombrarla es, en sí mismo, el primer acto real de amor propio que muchas personas realizan en toda su vida. Tramo final de alta intensidad. Vuelve, por un momento, al contrato del que hablamos al principio. Ese acuerdo silencioso que firmaste sin palabras, sin testigos, sin haber tenido edad para entender lo que estabas aceptando. Ahora ya conoces algunas de sus cláusulas más comunes, la que te dice que tienes que ganarte el derecho a existir, la que confunde autoexigencia con amor, la que te enseñó que decepcionar a otros es más peligroso que traicionarte a ti mismo, la que convirtió tu cuerpo en un proyecto permanente de corrección en lugar de un hogar que merece cuidado. Todas esas cláusulas tienen algo en común, se sostienen en la sombra. Funcionan mejor cuando no las miras directamente, cuando las confundes con tu personalidad, con tu forma natural de ser, con así soy yo y no hay nada que hacer al respecto. Pero ahora ya las viste. Ya no puedes decir que no sabías. Y ese conocimiento, aunque incómodo, es exactamente el punto donde empieza cualquier cambio real, no en la comodidad de la ignorancia, sino en la claridad incómoda de ver con precisión qué es lo que has estado haciendo contigo mismo durante todos estos años. Ahora piensa en la voz que heredaste, esa que llevas escuchando tanto tiempo que la confundiste con tu propio instinto. Piensa en cuántas decisiones tomaste guiado por ese eco antiguo, oportunidades que dejaste pasar porque una parte de ti ya había decidido que no eran para ti. Relaciones que sostuviste más tiempo del necesario porque irte se sentía como confirmar que no merecías algo mejor. Sueños que archivaste en algún cajón interno con la etiqueta silenciosa de esto no es realista para alguien como yo. Cada una de esas decisiones no nació de tus verdaderas capacidades ni de tus verdaderas circunstancias. Nació de una grabación antigua que llevas reproduciendo en bucle desde hace más tiempo del que quisieras admitir. Y aquí está lo que quiero que te lleves con total claridad. Esa grabación puede seguir sonando, pero ya no tiene por qué dirigir tu vida entera. Puedes escucharla, reconocerla y aún así elegir actuar distinto. El objetivo nunca fue silenciarla por completo de un día para otro. Eso sería pedirte algo que ni siquiera la mente humana funciona así. El objetivo es dejar de obedecerla automáticamente, empezar a hacerte la pregunta que antes nunca te hacías. ¿Esto que estoy sintiendo es información útil sobre el presente, o es simplemente el eco de un miedo antiguo que ya cumplió su función y no necesita seguir gobernando mis decisiones? Piensa también en todas las veces que te silenciaste para evitar decepcionar a alguien más y en el costo real que eso tuvo en tu vida. No hablo de un costo abstracto. Hablo de proyectos que no iniciaste, de conversaciones honestas que jamás tuviste, de límites que no pusiste hasta que la situación se volvió insostenible. Cada una de esas veces le enseñaste a tu entorno, y sobre todo a ti mismo, que tu bienestar era negociable. Hoy tienes la posibilidad de enseñar algo distinto.
No con un discurso grandilocuente, sino con decisiones pequeñas, sostenidas, repetidas, una opinión que antes callabas y ahora expresas, un límite que antes evitabas y ahora nombras, un descanso que antes te negabas y ahora te permites sin pedir perdón por ello. Recuerda al niño que fuiste antes de firmar ese contrato. Recuerda que esa versión tuya no calculaba cuánto espacio podía ocupar antes de convertirse en una molestia. Esa versión no desapareció, solo quedó cubierta por años de aprendizajes que la convencieron de esconderse. Y parte de lo que estás haciendo, cada vez que eliges tratarte con más respeto, es crear un camino de regreso hacia esa versión original tuya, no para vivir en el pasado, sino para recuperar algo esencial que nunca debiste perder, el derecho a existir sin tener que justificarlo constantemente. No hace falta que hoy resuelvas todo de una vez. No hace falta que salgas de aquí convertido en una persona completamente distinta. Lo único que realmente importa, lo único que de verdad cambia una vida a largo plazo, es la decisión sostenida de tratarte un poco mejor cada día, incluso en los días en que la vieja voz insista en que no lo mereces. Esa insistencia va a aparecer. La diferencia, de ahora en adelante, es que ya sabes que esa voz no es la verdad definitiva sobre quién eres. Es solo un eco antiguo. Y los ecos, por más fuertes que hayan sido alguna vez, van perdiendo intensidad cada vez que decides no responderles con la misma obediencia de siempre. Cierre. Hay una última imagen que quiero dejarte antes de que esto termine. Imagina que llegas, al final de un día cualquiera, a la puerta de tu propia casa. Y adentro, esperándote, no hay un juez, no hay una lista de fallas pendientes, no hay una voz que te recibe preguntando por qué no hiciste más. Hay, simplemente, alguien que se alegra de que hayas llegado. Alguien que te mira sin exigirte nada adicional para merecer estar ahí. Ese alguien siempre pudiste ser tú mismo. Solo que, durante mucho tiempo, nadie te dijo que esa puerta también estaba disponible. No sé cuánto tiempo llevas viviendo del otro lado de esa puerta, tratándote como si tuvieras que ganarte cada noche el derecho a descansar. Pero sí sé esto, la puerta sigue ahí. No desapareció. Y cada pequeña decisión que tomes a partir de hoy, una palabra más amable frente al espejo, un límite que antes no te atrevías a poner, un descanso que te permite sin pedir perdón, es un paso más cerca de cruzarla. Si algo de lo que escuchaste hoy se quedó resonando en algún lugar dentro de ti, escribe la palabra regreso en los comentarios. No como una fórmula, sino como una señal para ti mismo de que estás dispuesto a volver, aunque sea un poco cada día, a la relación contigo mismo que mereciste desde siempre. La pantalla se va a apagar en un momento. Pero esa puerta, la de tu propia casa interior, se queda abierta esperando que decidas, hoy, entrar por fin sin pedir permiso.